damos una cordial bienvenida. Café Galería del Teatro Campo se siente muy complacido en tener ahora este día la presentación del libro de Gilles Román, que se llama Requiem. Es de la editorial Carena de España. Nos va a presentar, nos va a hacer la presentación del libro Yuritsi Bautista, que es escritora, tallerista y correctora de estilo, licenciada en Lenguas y Literatura, también en Literaturas Hispánicas. También lo va a presentar Óscar Villagómez, quien es músico, profesor de música, es poeta y también ensayista. Para ellos un fuerte aplauso, que ahora nos acompaña. La verdad es que es muy difícil hablar con el cubrebocas, no puedo, me lo voy a quitar. Estaba con la sana distancia y bueno, los somos amigos, pero no se puede ni leer. Entonces, bueno, lo que les quiero decir es que el libro está aquí a la venta, está al centro de la mesa y lo pueden adquirir. Entonces, para aquellos que no lo tienen, aquí este libro es accesible y para poder ir siguiendo la presentación que nos hagan los escritores que ahora nos acompañan. Está el libro y pues quedan ustedes con ellos. Bienvenidos, que lo disfruten. Buenas noches a todos. Creo que todas las personas que estamos aquí, creo que todas las personas que estamos aquí estamos pues encantadas de la presencia de la palabra y por supuesto de festejar y compartir a Eclipse y con Eclipse la poesía y el quehacer de las letras. Yo pues desde la primera lectura que hice de su poemario Requiem quedé sorprendido, quedé realmente sorprendido. Hay algo asombroso, hay algo fascinante en el contraste entre los dos poemas. Son dos poemas, Macbeth y Catábasis. Hay un contraste que canta con una voz que es al mismo tiempo muchas voces. Voces impredecibles, asidas a la antigüedad a través de un vocabulario culterano y remoto, más que nada remoto, un vocabulario que a veces parece que nos queda lejos en el tiempo, sin embargo con una construcción muy contemporánea, tan contemporánea que a veces parece adelantada a este tiempo. Además de ese contraste entre la temporalidad o atemporalidad del poemario, pues he quedado fascinado con la conexión de estos dos poemas, ¿no? El primero nos regala imágenes como de una muerte lenta, examinada, construida en detalle, una muerte pensada o sentida. Y el segundo poema, Catábasis, es una caída, un tránsito hacia el inframundo, que en una lectura continua resulta agotador, no precisamente para el lector, sino para la conciencia misma, para el espíritu. En una segunda lectura que hice ya un poco más consciente, más como conociendo ya el caminito, ya sin tanta sorpresa, percibo un ritmo y un vocabulario muy barrocos, incluso muchas veces recordándome a Sor Juana. Una rítmica, a pesar de estar construida en palabras
cada verso, cada imagen, hay una rítmica pues muy barroca, ¿no? Hay como una polifonía que va construyendo imágenes complejas en un estrecho discurso, cuyos versos son precisamente construidos por una sola palabra y que logra imágenes perfectas, pulcras. No sé, parece a veces como que son imágenes que punzan la carne, como un bordado que está penetrando la piel y dejando pequeñas gotas de sabiduría, de sangre, de algo que ahí se queda, ¿no? Hay una filigrana, pues bordando una construcción léxica muy interesante, muy interesante. Eclipse, pues después de esta lectura percibo a Eclipse como una poeta de la estructuración, porque lo expresa construyendo, arquitecturando, ¿no? Como construyendo una obra arquitectónica. No es una obra improvisada, pero hay una capacidad extraordinaria para captar y rehacer tanto una tradición muy antigua como cualquier modelo también de improvisación performática, sin perder la marca de su individualidad poética, de lo que es Eclipse en su propia manifestación, ligada a los aspectos de la manifestación, de toda manifestación artística, ¿no? Que es el significado y el significante, perfectamente logrados aquí en la poesía de Requiem. Como diría Alex de Grigelmo, el genio del idioma debe tener un reloj, debe tener calma, debe ser ordenada, conservacionista, melancólica, sencilla, precisa, caprichosa, rítmica, cantabile, pacifista, contemporánea, vertiginosa, entramada y compleja. Y eso lo van a encontrar de manera maravillosamente tejida en el poemario Requiem de Eclipse Romano. Bueno, hola, buenas tardes a todas, a todos, a todos. Estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias a Eclipse por la invitación. Estoy muy contenta de haberla conocido a ella como escritora, como poeta y sobre todo haber leído esta pequeña reliquia. Y digo pequeña porque es un libro breve, pero muy, muy poderoso. Entonces, creo que yo iniciaría diciendo, porque aparte tuvimos una pequeña entrevista, charla, no sé. Entonces me dio la oportunidad de conocerla a ella y me dio mucho gusto. Y bueno, y presentando este libro, está constituido por 2 poemas de largo aliento, muy interesantes, como bien describió aquí Oscar. Y bueno, el primero es Macbeth, que nos remite al personaje de la literatura clásica renacentista, y el segundo es Catábasis, que más bien se refiere un poco más a la literatura o a la mitología griega, ¿no? Y bueno, están bien interesantes. En primer lugar, bueno, Eclipse es totalmente una especialista, creo yo, en la literatura clásica. No es una escritora, digamos, intelectualmente joven. Creo que tiene muchos años, tiene muchos trabajos leyendo y estudiando lo que a ella le interesa, y está muy enamorada
y muy apasionada del pasado y de la historia. Y creo que eso se ve reflejado perfectamente en este libro. Bueno, traigo aquí varios apuntes un poco desordenados, pero bueno, ahí vamos comentando. En primer lugar, Eclipse no es una escritora ingenua, es una escritora que conoce plenamente su universo poético. Ella conoce todas sus herramientas, sabe sus materiales, sabe decidir exactamente qué particularidad necesita para poder transmitir eso que ella quiere decir. Conoce bien lo que quiere decir y sabe con conciencia plena cómo hacerlo. Requiem tiene la melodía del rezo, la plegaria o el canto dentro de los claustros, las iglesias y las celdas. Algo que me gustó mucho de sus poemas, tiene este tono, este compás, este ritmo como del rezo, como de un monje que está ahí susurrando, entre esa, aparte de una manera muy, muy interna, como muy íntima, es muy oscura además, sí es una literatura muy oscura, aparte es ella también muy conocedora de la tragedia y sabe cómo exponerla. Mientras Catábasis, que es el segundo, nos remite a lo épico, Macbeth al soliloquio. Ambos dentro de la intimidad de las sombras, lo oculto, lo innombrable. Uno va leyendo los poemas y claro que se va a encontrar con un montón de cosas que tal vez son incomprensibles, sobre todo porque tiene una complejidad en su sintaxis y en la elección de vocabulario que ella tiene. No obstante, creo que no es necesario, como es además poesía, creo que no es necesario todo el entendimiento. Se siente, aunque no lo entiendas, y creo que cada vez si le das una nueva lectura, exactamente, se siente diferente y conoces más de ella y descubres otras cosas. Y bueno, la poesía de Eclipse describe las imágenes infernales que ha interpretado de lo trágico. Y bueno, me pongo también como que muy metafórica porque creo que es inevitable no ponerse también de alguna manera también poética cuando la lees o cuando quieres tratar de encontrarla o de hallarla. Es ¿cómo describo esto? ¿No? Sin irme también a un juego de expresarlo de una manera poética, ¿no? Te envuelve y te contagia de poesía. Definitivamente te envuelve y te contagia de poesía. Y también es además, a pesar de que nos remite a personajes y a escenas de la literatura clásica, no es necesario ser nosotras conocedoras de esta literatura. Porque finalmente Eclipse no está haciendo como un cover o una mimesis, una imitación de la literatura clásica. Ella es conocedora de esa literatura, pero no está haciendo una imitación de esa literatura. Es totalmente, como dice Oscar, una hija de nuestro tiempo, completamente. La voz poética dialoga con los textos clásicos, como desentrañando sus secretos. Es posible encontrarse en el camino con escenas de la literatura clásica, pero desde una voz presente que enloquece de pasión por el pasado. Creo que es posible. Bueno, en el primer poema, el personaje está
el personaje Macbeth, digamos, la voz poética, la voz que nos está hablando, es este personaje del pasado, pero no expuesto como en el pasado lo hicieron, sino como desde ella lo ha sentido y desde donde ella lo conoce y aparte desde esa intimidad bien oscura, bien profunda y aparte bien laberíntica también, porque es como una voz que al mismo tiempo está tratando de llegar a algo, ¿no? Está tratando de decirse algo, de conocerse y creo que lo logra. Además, es una poesía no para leerse de una sola vez. Creo que sí es una poesía que está ahí para darle muchas vueltas. Y creo que todas esas vueltas son disfrutables. Son disfrutables y también un poco hasta terroríficas, porque sí tiene un sentimiento, muchos sentimientos bien intensos, su poesía. La poesía de Román resucita el pasado al presente y al hacerlo agrega intimidad a la tragedia humana. Hay algo de delirio, pero no desenfrenado o desordenado, sino claro y preciso. Y esto me gusta mucho porque sí se siente como si esa voz poética fuera un ente medio enloquecido, pero es enloquecido de una manera bastante estructurada, ordenada, o sea, sabe elegir las palabras, no están ahí al azar, conoce bastante bien, como ya lo dije desde el principio, su mundo poético. Y precisamente hablábamos en nuestra charla sobre la intimidad, porque hay algo de íntimo en este texto que, por ejemplo, en el que tal vez no sea una característica de la literatura clásica, pero en este texto esa intimidad, eso interior, eso como de estar en una celda, en un soliloquio, ese tipo de intimidad, pero además una intimidad a partir de imágenes, las imágenes que ella compone en sus metáforas, muy de la naturaleza, ¿no? Pero de esa naturaleza más de lo sublime, esa naturaleza del sublime del romanticismo, ¿no? Aparte muy oscura. Una intimidad sensorial, de soledad absoluta, de soliloquio interior, un divagar planeado del pensamiento, las ideas y el lenguaje. Hay mucho de conocimiento en su texto. Igual el conocimiento y la sabiduría no es como el tema central, pero sí se siente, o sea, sí es como evidente lo que se siente ahí el conocimiento. Además, se podría ver como también desde una literatura tal vez de la historia, por decirlo de una manera. El tema del conocimiento y la sabiduría son probablemente el eje central. Y además, hablando con ella y hablando de sus proyectos, hablando de sus procesos creativos, el conocimiento del lenguaje, el conocimiento de las formas poéticas, ella los tiene, y de las literaturas en general. Creo que es una conocedora de la historia de la literatura, porque aparte nos atraviesa. No es como que yo lo lea y digo, me siento en el Renacimiento, me siento en el Romanticismo, me siento en lo clásico. No, o sea, es como que te atraviesa a través de las épocas y llega a un presente. Es una literatura del presente, finalmente. ¿Qué más? La voz poética, que tiene alma de historiadora y alquimista,
Tiene plena conciencia de las distancias espaciotemporales, pero además tiene claro la importancia de su propia verdad y sabe de la gran pertinencia de sus interpretaciones y del conocimiento que ha creado. Creo que Eclipse es muy segura de lo que sabe y se siente cuando uno lo lee. O sea, está muy segura. O sea, su literatura tiene una gran fortaleza porque ella está con plena conciencia de lo que está haciendo. La poeta sabe exactamente lo que quiere decir y ha escogido cada particularidad para expresarlo cabalmente. Y bueno, por otro lado, como ya había comentado, no es necesario ser conocedora de la literatura clásica para leerlo. No obstante, Requiem por sí solo es universal. Creo que también eso es una gran característica. Su literatura, su poesía, es totalmente universal. Hay mucho del mundo poético de Eclipse que me recuerda a las escritoras, escritores, cuyos procesos creativos parten de un universo propio, literario. De repente me recordó un poco a Borges, por ejemplo, su universo. A pesar de que no es, digamos, ser precisamente poeta, pero ella tiene como que muy bien claro todos sus instrumentos, todos sus materiales, incluso todas sus lecturas, y a partir de ese mundo, como lo tiene tan claro, para ella es muy sencillo decirlo, ¿no? Aparte creo que bueno, ahorita nos comentas cómo fue que lo escribiste, pero creo que fue escrito casi como del principio a fin, de un tirón, pero eso no significa que haya, que lo haya hecho a la y se va, o a ver qué aparece, o como una intuición, no. Se siente que lo ha planeado muy bien todo en su mente. Entonces, al hacerlo, lo hace con bastante fluidez. Es muy interesante el ritmo, la versificación, la musicalidad, sus atmósferas. Sus atmósferas remiten a la naturaleza sublime del Renacimiento, al infierno dantesco, a la quimera, al onírico crudo, al entierro, a los muertos, y creo que por eso también lo universal, porque finalmente también son temas de siempre, ¿no? La muerte y la tragedia yo creo que siempre van a ser temas universales. Una de las cosas que más me han sorprendido es su capacidad de hacer trascender tantas épocas. Atraviesa el tiempo como una cuchillada. Se mantiene la tensión. No conoce el miedo al cultismo, a la complejidad, a la metáfora compleja y precisa. Creo que en ese sentido Eclipse es una poeta muy valiente. Y bueno, pues creo que finalizo mis comentarios, que no son tan ordenados como su poesía. Y bueno, muchas felicidades. Esto no es su primer libro, pero definitivamente no es un primer texto, no se siente como un primer texto, se siente una poeta con experiencia, porque así lo ha sido, y lleva además muchos años muy concentrada en su trabajo, y eso es muy evidente en este libro. Digo librito porque es breve, pero sí está denso, y pues yo lo recomiendo mucho. La verdad es que definitivamente quiero leer lo que sea que escribas después. Y pues muchas felicidades, y bueno, y gracias. Bueno, pues
Muchísimas gracias. Primero que nada a todos los asistentes por venir aquí y acompañarnos en esta presentación. También quiero dar las gracias a Marco y a Talia, que han sido tan amables en ofrecer este espacio, y a Oscar y a Yuritsi, que nos hacen aquí el gusto de presentar el trabajo y que han tenido palabras tan amables con el texto. Realmente es un honor recibir estos comentarios de ellos. Y bueno, quizá no está de más hacer unos pequeños comentarios de mi parte con respecto a los procesos creativos que llevaron a la realización del libro, para que ustedes al momento de leerlo lo conozcan mejor. Y bueno, el libro es un texto bastante breve, se conforma de 2 poemas de largo aliento. El primero de ellos, como ya lo comentaban aquí, titulado Macbeth, un drama shakespeariano clásico. El segundo, Catábasis, que significa en griego antiguo descenso a los infiernos. Y bueno, este libro, aunque sea breve, en realidad lleva atrás todo un proceso de trabajo, no solo de los 4 años que llevó a hacerlo, sino de toda la vida, porque pues, un poeta es poeta siempre, las 24 horas, y no se descansa, requiere disciplina y atención. Bueno, me gustaría proceder a hacer una pequeña lectura del texto para aquellos a quienes les interese oírlo. Luego me dicen que les gusta leerlo de boca del autor. Entonces, con su permiso. Bueno, los prados, hijo, donde balbucientes frases por articular tus labios se esforzaran, y Céfiro, entre las cambiantes sombras de los fresnos de la áurea juventud probaras fruto. Prados recuerdas en que cual al abalanzarse corceles en tormentosa carrera, por sobre riscos y barrancos, adalid de elementos, felicidad el correrte fuera, y fuera mía tan solo el verte. Frente a las puertas sabes que tras ti inexorablemente se cerraran, aquellas en que de la divina pompa el mendaz ropaje le despojaran al trasponerlas, le arrancaran la vida poco a poco a su implorar sordos, pues huérfano de ella quedó de amor el mundo. Esas a las que por ti golpeáramos desesperadas acciones solo tal intenta. En verdad no más amante te digo, tañente lamento conmovió lo inconmovible, ni más amargas aumentaron las corrientes sus lágrimas que las nuestras. Inmolación de mí mismo 9 ocasos pendí frente a ellas, 9 soles, no menos sacrificar a que él supiera que daga levantó, necesidad fatal del silente óreo, sobre aquello mejor que de sí le diera primavera, y cual de catástrofes augur, de tragedias longevo vidente, claridad encontrara solo en ceguera, en la concavidad del ojo por amputación aún enceguecido, de sus manantiales la difuminada estela abreve sabiduría. Lo mismo entonces que en balsámica visión granos que germinarán en piedra, o a los bordes del camino, o junto a cizaña colectados, contempló quien diferenciara bien y mal por vez primera. Imágenes a mí ignorante fueron reveladas, que destino muerte del todo, en principio de caos surgieran. Cruel ilusión a la vejez del padre fuiste, mas cual ya una vez del sepulcro alzóse muerto, nuevamente te has de levantar y andarás,
digno ancestro de los futuros justos, en las resplandecientes, luminosas tierras de lo renacido, los verdes prados de la infancia al orbe extendiendo, que serán por ti presididos. Nunca fuiste mío, mas de este mundo a justificar mi naufragio, que tifón se extiende en los temores, bastó empero, cual antaño, tan solo el verte. Aunque jamás mi planta tus dichosas costas huelle, salvación me fuiste, luz al desdichado atrayente, luz, resurrección que al durmiente despertar trajeras, inundación y desborde que su ser empaciando colmas. Escogí este más o menos largo fragmentito, un poco porque, bueno, aquí entre nos, este fragmento lo escribí, lo trabajé en este café, así que me pareció muy lindo poderlo leer donde fue escrito. Y bueno, también es un buen ejemplo de cómo está conformado el poema. En el poema hay muchas voces. Se habla desde la primera persona, desde la segunda persona, desde la tercera persona. A veces habla un poeta, a veces habla incluso dioses. Como comentaba aquí Yuritsi, el poema está escrito desde un montón de mitologías, lo que serían la sumeria, la nórdica, la griega. Pero no es necesario conocerlas para adentrarse en ellos, porque está intentado trabajarlos desde un punto de vista, como decían aquí los comentaristas, íntimo, de tal manera que el lector pueda conocer a estos grandes mitos desde otra perspectiva, no esta perspectiva lejana que a veces se muestra mucho en las escuelas o en la cultura general, sino más íntima, como viejos conocidos, amigos con los que uno se puede sentar a platicar. Y bueno, espero que puedan tener la oportunidad de leer el libro y que les guste. Gracias. No sé si alguien tenga algún comentario o quiera hacer alguna pregunta. ¿Por qué este estilo de escritura? ¿Qué te movió? ¿Qué te llevó a este estilo? Lo que comentaban ya, en lo que decían, ¿qué te inspiró? ¿Qué te llevó a escribir este estilo? Bueno, a mí me parece que cuando lo más importante en un escritor, digamos, es que encuentre lo que le llaman la voz propia, es decir, este espacio de manufactura casi artesanal de la palabra, donde uno se siente cómodo para expresar aquellas ideas que quiere darle al lector. Básicamente eso, es casi por pura practicidad. No sé de qué otra forma hubiera podido lograr dar a entender esas ideas tan complejas que era necesario dar a entender, sino de una manera igualmente compleja. Igual también la poesía está construida desde una rítmica y una musicalidad muy propia, que también le agrava mucho la complejidad. No solo son las palabras que se utilizan, que en muchos casos son latinismos, incluso palabras que provienen directamente del latín, que solo están pequeñamente adaptadas al español, sino el orden en que se acomodan, que viene mucho toma mucho de la tradición de los poetas del siglo de oro español, y también de un orden puramente casi del latín, que tiene que ver sobre todo con mandar casi siempre el verbo más hacia el final,
pero esto se hace en pro de una musicalidad, y la musicalidad se hace para que el lector pueda adentrarse de manera más fluida al mundo interno del poema y de la poesía, que la poesía pues siempre es música de alguna forma. Gracias a ti. Bueno, pues como ya escucharon de la misma voz de la autora, damos fe de lo sorprendente que es en realidad esta poesía, este lenguaje, ¿no? Esta forma de decir las cosas. Yo también encontraba una musicalidad plena en el texto al momento de leer, y yo no pude evitar hacer una tercera lectura en voz alta cuando me lo entregó Eclipse. La primera lectura pues fue, o sea, incluso me fue difícil, ¿no? Porque muchas cosas pues sí no entendía por qué usar estos latinismos, o sí, no es un lenguaje al cual estemos habituados, no es el lenguaje, por supuesto, que usamos al hablar. Cuando lo leí por segunda vez ya comprendí muchísimas cosas, pero hice una tercera lectura en voz alta, y fue algo que, bueno, es algo que yo suelo hacer con la poesía. A mí me gusta mucho leer poesía, y es algo que usualmente hago, ¿no? Cuando leo poesía lo hago en voz alta, porque me gusta cómo suena. La poesía es sonora. Por supuesto, tiene una cantidad de música que es casi la misma cantidad que tiene de palabras o de poesía, ¿no? Y hay por supuesto una rítmica. Y creo que la poesía de Eclipse es perfecta. Cada sonido, cada palabra, cada sílaba tiene su significante, su significado y su sonoridad. Y esto realmente hace de esta poesía una poesía plena. Quiero agradecer muchísimo, de verdad, para mí es un honor enorme estar aquí con todas las personas presentes. Creo que todas estamos maravilladas, ¿no? de escuchar a Eclipse, de escuchar su poesía, y seguramente lo estarán de leer su poesía. Les invito a que cuando lo hagan en voz alta también. Muchísimas gracias, Eclipse, es un honor. Muchísimas felicidades. Bueno, pues nada más ya renovar las gracias, el honor es mío de que estén todos aquí, y pues eso sería todo. Muchísimas gracias a todos por venir.